Es el estudio de los músculos del cuerpo y de las funciones que cumplen. Siguiente. ¿Me escuchas? El concepto de músculo es un órgano constituido básicamente por tejido muscular y cuya principal función es la de contraerse. Siguiente. Tejido muscular tipos. De acuerdo a su estructura y su ubicación se clasifican en 3 tipos: estriado o esquelético, cardíaco y liso o visceral. Siguiente. El tejido muscular esquelético, llamado así porque sus fibras presentan estrías, son bandas claras alternadas con bandas oscuras, se le denomina esquelético porque los músculos que constituyen se insertan y recubren el esqueleto. Siguiente. Tejido muscular cardíaco, llamado así porque se encuentra constituyendo el corazón y solo se encuentra en ese órgano. La estructura interna de sus fibras se parece a la del tejido muscular estriado, siendo su principal diferencia que se contraen involuntaria y permanentemente. Esto es importante siempre tenerlo en cuenta, ¿no? Existen 3 tipos de músculo: estriado, llamado también esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso, o llamado también visceral. El músculo estriado es el que vamos a estudiar, como ya dije al inicio de la clase. El músculo cardíaco tiene algunas semejanzas con las fibras que constituyen el músculo estriado, pero no son exactamente iguales, algunas semejanzas. Pero hay algo importante, que son 2 diferencias fundamentales. El músculo cardíaco solo se encuentra en el corazón. Recuerden que el corazón es un músculo, pero un músculo de tipo cardíaco. Y en segundo lugar, el corazón no tiene inervación voluntaria. ¿Ya? El corazón no tiene inervación voluntaria. El corazón lo que tiene es una inervación a través del sistema nervioso autónomo. Vale decir, una inervación involuntaria. O sea, no depende de la voluntad. No depende de que este músculo se contraiga o no a través de las órdenes que emergen de la corteza cerebral. No. Este músculo depende del sistema nervioso autónomo, como veremos en su momento. Siguiente. El tejido muscular liso se denomina así porque, a diferencia de los otros 2 tipos, no presenta estrías, ¿no? Entonces, tanto el músculo cardíaco como el músculo estriado tienen estrías. En cambio, el músculo se llama liso porque no presenta estrías, es decir, no hay alternancia de bandas claras con bandas oscuras. ¿Ya? Por eso se llama liso. Y además, ¿dónde se encuentra? Se encuentra básicamente en las vísceras huecas, ¿no? En los vasos y en las glándulas. Y al contraerse, lo que hacen es verter el contenido de estos órganos. Y como se encuentra predominantemente a nivel de las vísceras, por ejemplo, el aparato digestivo, ¿no? Por ejemplo, en los vasos, llámense venas, llámense arterias, se denomina también tejido visceral, ¿no? Por su ubicación. Siguiente. Ahora, ¿cuál? Acá les he mencionado 3 solamente, pero en el manual, que es el que está actualizado, este es un PPT del año 2015, ¿no? En el manual que está actualizado del año 24, hay una más, pero tenemos 3 propiedades: la tonicidad, la contractibilidad, la elasticidad, ¿no? Y también tenemos la propiedad de relajación, Siguiente. Ahora, ¿qué es la tonicidad? El músculo se encuentra en un estado de precontracción,
lo que permite responder adecuadamente a los estímulos nerviosos de contracción y le permite cumplir con dos de sus funciones más importantes. ¿Cuáles son esas funciones? Proteger al hueso y facilitar el retorno venoso. También se le denomina tono muscular. Ahora, esta propiedad, que es una propiedad fisiológica y que la vamos a estudiar obviamente en el curso de bases fisiológicas, ¿no? La menciono acá solamente como algo colateral a lo que es anatomía funcional, ¿ya? No voy a extenderme mucho hablando sobre las propiedades fisiológicas. Siguiente. La contractibilidad se refiere a la capacidad de acortarse y generar fuerza, que le permite cumplir con sus principales funciones fisiológicas y biomecánicas. Lo hace a través de su vientre muscular, al que se le denomina como su componente contráctil. Esta propiedad es exclusiva del tejido muscular en sus tres tipos. Es decir, no hay otro órgano, no hay otro tejido que se contrae, ¿no? Algunos autores han hablado de que los tendones se contraen y en realidad los tendones no se pueden contraer porque no tienen tejido contráctil. Igualmente otros autores han hablado de las fascias, pero las fascias tampoco tienen tejido contráctil. En su momento y dentro de esta clase vamos a estudiar cada uno de estos aspectos. Siguiente. Y la elasticidad es, al igual que se acorda, el músculo se estira, el músculo se elonga, se alarga, de manera activa y también de manera pasiva, gracias a sus componentes elásticos. Esos componentes elásticos son las capas o bolsas que recubren el vientre y los propios tendones, a los que se suma la propia fibra muscular, que también se puede alargar. Entonces, desde ya tenemos que tener una idea clara de cómo es un músculo estriado tipo, ¿no? Un músculo estriado tipo tiene básicamente tres componentes. El componente más grande, más voluminoso, es el vientre muscular, que es donde se ubica el tejido muscular estriado propiamente dicho, ¿no? O sea, ahí vamos a encontrar las fibras musculares, ¿ya? Las fibras musculares. Pero además de tener el vientre, que además tiene la propiedad de contractibilidad y de tonicidad, y que además al contraerse se acorta y genera fuerza, además de este componente, un músculo tiene un componente llamado tendón y un componente llamado bolsas o capas o vainas de tejido fibroso que recubre diferentes etapas, ¿no? Entonces, eso lo vamos a estudiar muy bien, ¿ya? Y en su conjunto, todos estos componentes tienen una propiedad común que es la elasticidad. ¿Qué significa elasticidad? Que es una palabra fundamentalmente física, que el músculo se puede alargar y se puede acortar, ¿ya? Se puede alargar y se puede acortar. Y junto con el músculo, todos sus componentes, pues, ¿no? El vientre, los tendones y las bolsas o capas de tejidos que lo recubren. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son las funciones de los músculos estriados? Ahí en el manual les he puesto creo que 6 u 8 funciones. Acá estamos hablando de 4 principalmente. La primera es el mantenimiento de la postura corporal, y es lo que vamos a hablar a lo largo del curso. La segunda, el movimiento corporal, que también lo vamos a ver a lo largo del curso. La tercera ya la hemos mencionado, acá ya la incluimos como una función, que es la protección del sistema esquelético. Y la cuarta es la facilitación del retorno venoso. Hay 2 o 3 o 4 más. En este momento recuerdo, la quinta viene a ser, interviene en el acto respiratorio. Los músculos estriados son fundamentales para que el tórax aumente
de diámetros y también disminuya, fundamentalmente que aumente de diámetros a través del trabajo del músculo diafragma. O sea, una de las funciones específicas del músculo estriado es que interviene fundamentalmente en el acto respiratorio. Y la otra tiene que ver con la forma externa del cuerpo, ¿no? Los músculos, al recubrir a los huesos, al sistema esquelético, van a darle forma externa al cuerpo humano. Muy bien. Siguiente. Entonces ya entramos a estudiar a los componentes morfofuncionales del músculo estriado tipo. Es importante esto sí que lo conozcamos, que lo manejamos, que lo dominemos muy bien. En primer lugar tenemos al vientre muscular, que se denomina componente contráctil. Luego tenemos a los tendones, que generalmente están en los extremos de los músculos y por eso se denomina componente elástico terminal, a los extremos. Y el tercer componente es o son las bolsas o capas de tejido conectivo que se ubican en el vientre muscular, ¿no? Envolviendo a las fibras musculares, y estas bolsas se denominan en su conjunto el componente elástico paralelo. ¿Por qué se llama paralelo? Porque están recubriendo a las fibras musculares, entonces están paralelas a las fibras musculares. Ahí pongo lo siguiente. Solo el vientre muscular se puede contraer, acortarse activamente. Eso lo vamos a estudiar muy bien. Las bolsas de tejido conectivo se acortan cuando el vientre lo hace. O sea, y los tendones cuando reciben y transmiten hacia los huesos la fuerza que genera en el vientre. En ambos casos, el término que se utiliza no es contraer, sino retraer, ¿no? Entonces, tanto las bolsas como los tendones se retraen, se acortan, pero no de manera activa como el vientre muscular. Ojo, para que el vientre muscular se acorte, se requiere, obvio, un estímulo nervioso, ¿no? Un estímulo nervioso. En cambio, tanto las bolsas como los tendones, como son parte del músculo, se van a cortar o se van a estirar de acuerdo a si el vientre se acorta o se estira. Ahora estudiaremos luego en fisiología hay algún tipo de contracción, como es la contracción excéntrica, donde el vientre muscular se acorta, o sea, las fibras musculares que constituyen el vientre se acortan y estas bolsas de tejido conectivo y los propios tendones se alargan. Entonces, ese es un tipo específico de contracción, que es la contracción muscular excéntrica. ¿Ya? La estudiaremos también a fondo dentro de nuestro curso de bases fisiológicas. Siguiente. Siguiente. Muy bien. Entonces, estudiaremos el vientre muscular, ¿no? Es la parte más voluminosa del músculo, ya lo hemos señalado, y está constituido por, primero, fibras musculares. El término fibra es sinónimo al término célula muscular, es sinónimo al término miocito. ¿Ya? Repito, el término fibra muscular es sinónimo al término célula muscular, estriada, obvio, y también al término miocito. ¿Ya? Están rodeadas de manera individual por una capa de tejido conectivo laxo denominada endomisio. Endomisio, de endo, que significa interno, o de adentro. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder estudiar bien desde el punto de vista macroscópico el vientre muscular es que está constituido por un conjunto de fibras musculares, vale decir por un conjunto de células musculares estriadas llamadas también miocitos. Y cada fibra
cada fibra, o sea, cada célula muscular que forma parte del vientre, va a estar envuelta, va a estar rodeada por una bolsa o una capa de tejido conectivo. Capa se le denomina endomisio, endo de interno, de adentro. Luego, el segundo nivel es un conjunto de fibras o células musculares va a dar origen a un haz o fascículo muscular. Un haz o fascículo muscular. Ahí en el número 2 dice haces o fascículos musculares. ¿Y por qué pongo haces o fascículos en plural? Porque obviamente no solamente vamos a encontrar un haz, ¿no? Vamos a encontrar siempre más de un haz o muchos haces, ¿no? Haces o fascículos musculares, ¿de acuerdo? Y entonces, ahí el conjunto de fibras musculares constituye un haz o fascículo muscular. Y este conjunto, que puede estar formado por N cantidad de fibras, va a estar rodeada a su vez por otra bolsa u otra capa de tejido conectivo llamado perimisio. Perimisio. La anterior es endo. Esta es peri. Endo tiene que ver con fibra muscular. Peri tiene que ver con fascículo muscular. Y luego tenemos el vientre o porción muscular conformado por un conjunto de haces o fascículos musculares. Entonces, ya tenemos todo el músculo o parte del músculo, ¿ya? Por ejemplo, el músculo supinador largo. El músculo supinador largo debe tener varios haces o fascículos musculares, pero el conjunto de estos haces o fascículos musculares va a formar el propio vientre muscular, ¿no? Y este vientre muscular en su conjunto va a estar rodeada también por una capa de tejido conectivo llamada epimisio. Epi significa lo más superficial, lo más externo, ¿de acuerdo? Entonces, todo el músculo o parte del músculo, ¿no? Que es un conjunto de fascículos, va a estar formada, va a estar rodeada por una capa llamada epimisio. Entonces, ¿cómo es la organización resumiendo? Tenemos fibra, haces y todo el músculo o gran parte del músculo, ¿no? Entonces, una fibra está rodeada por una capa llamada endomisio, un conjunto de fibras forma un haz o fascículo muscular y está rodeada por otra capa llamada perimisio, y el conjunto de haces o fascículos musculares forman todo el músculo o parte de él y está rodeada por una capa de tejido conectivo llamado epimisio. Esa es la estructura macroscópica que tiene un músculo estriado tipo. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son las funciones que cumplen estas capas o bolsas de tejido conectivo que se ubican en el vientre muscular? Eso es lo que tenemos que saber, ¿no? ¿Para qué existen estas capas? Primero, contribuyen a la organización macroscópica del vientre muscular. Entonces, es importante saber cómo está organizado el vientre muscular, delimitando los espacios que ocupan cada una de las fibras y cada uno de los haces o fascículos que lo constituyen. Entonces, al tener cada fibra una capa, va a tener su propio espacio. Y al tener un haz o fascículo, otra capa, también en su conjunto va a tener su propio espacio. Entonces, si no tuviéramos estas capas, entonces las fibras podrían contraerse, pero al contraerse podrían ocupar espacios de otras fibras y evidentemente eso generaría una desorganización. Lo importante es que puedan contraerse, pero dentro de su propio espacio.
¿no? Entonces, permitiendo que cumplan a cabalidad con su función, contraerse, que es acortarse, o relajarse, que es estirarse, evitando de esta manera que ocupen espacios que le corresponden a las fibras musculares cercanas, facilitando su enervación y la conformación de las unidades motoras, ¿no? Entonces, por lo general, un grupo de fibras musculares o células musculares va a tener una inervación por una neurona llamada neurona motora. ¿Ya? Lo vamos a estudiar también muy bien, pero ya podemos adelantar. Y entonces, esa neurona motora es la que le va a llevar estímulo a un determinado grupo de fibras musculares. Puede ser que sea un fascículo o puede ser que no, ¿ya? Lo vamos a estudiar muy bien. Y además, eso va a constituir una unidad fisiológica funcional llamada unidad motora, ¿no? Entonces, acá está la base de la unidad motora. Siguiente. Ahora, vamos a estudiar el tendón, ¿no? ¿Cuáles son las características del tendón? Primero, recordar de dónde viene el tendón. El tendón viene de tendo, ¿no? Y tendo significa tendón, ¿no? Y a su vez tendo viene de tendinari, tendineri, que significa tensar, ¿no? Tensar. Tensar o tensión tiene varios significados. Uno de ellos tiene que ver con estiramiento, se tensa, ¿no? Otra tiene que ver con acortamiento, o sea, hay una tensión por estiramiento y también hay una tensión por acortamiento, ¿ya? Y entonces eso es lo que es el tendón. El tendón se puede estirar o se puede acortar, ¿no? Y desde el punto de vista biomecánico, por ahí discurre la fuerza que genera el vientre y que se va a aplicar directamente en sus puntos de inserción a través de la unión osteotendinosa que genera el tendón. Lo vamos a estudiar. Entonces se ubican en los extremos y le permiten unirse, insertarse en los huesos y transmitir hacia ellos la fuerza de contracción proveniente del vientre muscular. O sea, lo que hace el tendón es unir al músculo al hueso, pero a su vez va a transmitir la fuerza que genera el vientre muscular hacia el punto de inserción, es decir, hacia el hueso. Entonces ustedes ya tienen que tener una idea clara de qué es cómo se produce el movimiento de un hueso. El movimiento de un hueso en condiciones normales se va a producir a través de la fuerza que genera el vientre y que se transmite por el tendón directamente hacia el hueso donde se inserta. Ya, repito, ¿cómo es que se produce el movimiento de un hueso? El movimiento de un hueso se produce por la fuerza que genera el vientre y que se transmite a través del tendón directamente al punto donde el tendón se inserta en el hueso. Y entonces, al descargar esa fuerza en el hueso se va a movilizar, siempre y cuando el hueso constituya una articulación que posea movimiento. Mucho, poco, pero que posea movimiento. Si la articulación que forma el hueso no posee movimiento, obviamente no se va a producir movimiento, por más fuerza que genere el músculo. Pero eso ya está constituido por nuestra propia naturaleza, ¿no? Aplicando el principio de la ley del menor esfuerzo, ¿no? El principio de la conservación de la energía y la materia, que es el principio general. Muy bien, ¿cómo está constituido el tendón? Está constituido por tejido conectivo denso de fibras paralelas. La fibra tendinosa gruesa tiene, como todas las fibras colágenas, una situación extracelular. Entre ellas se hallan las células tendinosas llamadas fibrocitos. Están rodeadas por una membrana de tejido conectivo laxo
llamado peritendón. Esto obviamente está mejor desarrollado en nuestro manual. Así que ustedes van a estudiar, van a leer el manual, ¿no? Porque acá obviamente es un resumen de lo que existe en el manual, ¿ya? Pero ustedes tienen que saber que en todos los tejidos vamos a encontrar fibras colágenas, ¿ya? La colágena o las fibras colágenas o el colágeno es un tipo de proteína, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se forma el colágeno en los tendones? A través de las células tendinosas llamadas fibrocitos. Entonces va a haber células y va a haber una matriz extracelular. En esa matriz extracelular vamos a encontrar las fibras colágenas o el colágeno, que le va a dar consistencia al tendón y en general las fibras colágenas le dan consistencia a todo tipo de tejido. ¿Ya? Es importante desde ahora saber bien cómo es la estructura externa e interna de todos los elementos que constituyen el sistema músculo-esquelético. Y por último, de manera resumida, están rodeadas por una membrana de tejido conjuntivo laxo llamado peritendón. O sea, el tendón tiene otra membrana que lo rodea, que ya no es obviamente epinicio, sino se denomina peritendón. Siguiente. Ahora, que estudiar, hay lo que se llama la unión miotendinosa. La unión miotendinosa, UMT, es la zona en la cual el vientre muscular termina dando paso al tendón. Algunos autores proponen que los tendones son la continuación de las bolsas o capas de tejido conectivo que rodean al vientre muscular. Entonces, el vientre tiene una parte céntrica o concéntrica, ¿no? Que es voluminosa, que tiene en una sección transversal de este vientre va a haber un diámetro, ¿no? El diámetro más amplio lo tiene a nivel de su parte central. Conforme el vientre se desplace hacia los extremos, vale decir hacia los tendones, ese vientre se va angostando. Es decir, el diámetro de la sección transversal comienza a disminuir. Y va a llegar un momento en que el vientre desaparece y aparece el tendón. O mejor dicho, el vientre va a dar paso al tendón. Esa zona donde el tendón, el vientre termina y comienza el tendón, a esa zona se le denomina unión miotendinosa. Es decir, entre el vientre, constituido por las fibras musculares, de ahí viene el término mio, y el tendón miotendinosa. Unión miotendinosa. Y esto es importante saberlo, porque en la práctica uno tiene que saber al ubicar en cada músculo dónde termina el vientre y dónde comienza el tendón. Y esto es práctica fundamentalmente, ¿no? Ustedes tienen que comenzar ya en sus prácticas a palpar los diferentes miotendinosas, ¿de acuerdo? Algunos autores dicen que las bolsas que recubren a las fibras musculares que constituyen el vientre, como también se desplazan con las fibras hasta la unión miotendinosa, estas bolsas que forman parte del tejido conectivo van a dar origen a su vez al tendón, ¿no? O sea, forman parte del tendón, solamente que ya no se llaman bolsas, ¿no? Sino cambian de nombre. Algunos autores plantean esa idea. Siguiente. Entonces, ahí tenemos un esquema de un músculo estriado tipo, ¿no? En la parte central, ustedes van a ver en el esquema que hay lo que se llaman las fibras musculares, hay cortes transversales, hay cortes también longitudinales, ¿ya? Hacia los extremos vamos a ver los tendones. Siempre cuando hablamos de un músculo estriado tipo,
hablamos de un tendón proximal y un tendón distal. O también podría ser de un tendón lateral y un tendón medial. Un tendón medial o interno y un tendón lateral o externo. Y eso hay que saberlo bien, ¿no? En la nomenclatura. Entonces ustedes, yo les pregunto, ¿a qué tendón se refieren? Pues ustedes tienen que decirme al tendón proximal o al tendón distal, o al tendón medial o al tendón lateral. O sea, tienen que saber de qué tendón estamos hablando. Por lo general, la fuerza muscular tiene que ver con el movimiento del segmento donde se inserta el tendón distal o donde se inserta el tendón lateral. Ejemplo, el músculo bíceps. El músculo bíceps tiene dos partes o dos porciones o dos cabezas, depende del autor que ustedes lean. ¿De acuerdo? Muy bien. Esas dos partes, esas dos porciones o dos cabezas van a confluir y van a unirse en un tendón distal, en un tendón común. Ese tendón distal se va a insertar en la tuberosidad bicipital del radio, por debajo del pliegue de flexión de codo, equivale a decir por debajo de la interlínea articular anterior del codo o articulación del codo. ¿Ya? Ese es el tendón distal del bíceps, uno solo. En cambio, como el bíceps tiene dos porciones o dos partes o dos cabezas, entonces va a haber una parte interna y una parte externa, una porción interna o una porción externa. La porción interna, ¿no?, se va a originar en un tendón proximal en la apófisis coracoides del omóplato. Y la porción externa, llamada también porción larga, a la interna le llaman otros autores porción corta, se va a originar en un tendón proximal en una eminencia que se encuentra a nivel de la parte superior de la glena humeral, de la glena del omóplato, ¿no? De la glena del omóplato. Muy bien, entonces eso lo sabemos. O el supinador largo, que es un músculo que también trabaja junto con el bíceps. El supinador largo tiene un tendón proximal que se encuentra ligeramente por encima del epicóndilo a nivel del codo, y el tendón distal, que es un tendón un poquito más largo, ¿no?, que se va a insertar en la estiloide del radio, en la apófisis estiloide del radio, o apófisis estiloide radial, ¿no? Entonces, ya uno sabe, estos son tendones y estos son vientres, ¿no? Ustedes tienen que saber desde ahora cuál es el vientre y cuál es el tendón. Y es lo que tienen que practicar. A los profesores pídanle de que les enseñen bien, ¿no? Y que ustedes diferencian lo que es el tendón, ubicación del tendón, ¿no? Ubicación del vientre y dónde están las bolsas o capas de tejido conectivo en relación a un músculo, pero de un ser vivo, ¿no?, que es el músculo de sus compañeros. Siguiente. Entonces, los órganos y tejidos anexos a los músculos estriados. Órganos y tejidos anexos a los músculos estriados. Se refieren a aquellos órganos y tejidos que acompañan a los músculos estriados y permiten que cumplan a cabalidad con sus funciones. ¿Cuáles son esos órganos y tejidos que acompañan a los músculos estriados? Tenemos en primer lugar las aponeurosis, en segundo lugar las vainas sinoviales tendinosas, luego tenemos a las bolsas o bursas serosas, en cuarto lugar a las fascias y en quinto lugar a los retináculos. Bien.
Siguiente. Estudiamos ahora las aponeurosis. Las aponeurosis, el término aponeurosis está formado por un prefijo y un sufijo. El prefijo es apo, que significa desde o hacia, y el sufijo es neurón, que significa igual tendón o nervio, ¿no? Hacia el tendón o nervio, ¿de acuerdo? Constituyen extensiones de los tendones que se aplanan en forma de láminas y sirven, por lo tanto, como medios de inserción de los músculos. Algunos autores las consideran como sinónimo de fascias. En todo caso, tenemos que estudiar qué es una fascia, ¿no? Pero por ahora nos centremos en lo que es la aponeurosis. Generalmente un tejido conectivo plano que recubre una gran zona del cuerpo. Y existen obviamente varias aponeurosis. Las más conocidas son la aponeurosis epicraniana. Epi, superficial, y craniana, superficialmente en el cráneo. Es una aponeurosis en la cual va a insertarse el cuero cabelludo, ¿no? Los pelos que constituyen el cuero cabelludo, el cabello finamente gruesa, ¿no? Que recubre a la mayor parte del cráneo, ¿de acuerdo? Pero por delante de la aponeurosis vamos a encontrar el músculo y por detrás vamos a encontrar el músculo llamado occipital. Entonces, algunos autores ya no le llaman aponeurosis o cuero cabelludo, sino le llaman una aponeurosis que une a un solo músculo. Esto le llaman músculo fronto-occipital, separado por la aponeurosis epicraniana. Entonces, le dan a la aponeurosis, en este caso, un elemento de unión entre dos músculos, uno anterior y otro. Además, le sirve como punto de inserción, ¿no? Como punto de inserción. Entonces, esta es la aponeurosis epicraniana. Obviamente no es la única, ¿no? Hay lo que se llama la aponeurosis dorsolumbar, ¿ya? La aponeurosis dorsolumbar, que es, o simplemente la aponeurosis lumbar, que tiene forma romboidal, en la cual van a insertarse también algunos de los músculos dorsales, como lo veremos oportunamente, ¿ya? Después tenemos la aponeurosis que recubre el abdomen, ¿sí? Donde tenemos el famoso estuche de los rectos. Entonces, eso también lo vamos a estudiar, ¿no? Entonces, están relacionadas con puntos o zonas de inserción de músculos, ¿ya? Pero hay que proteger a las estructuras por donde discurren. En el caso epicraniana, llamada también cuero cabelludo, ¿no? Esta aponeurosis va a contribuir a proteger a los huesos del cráneo. Igualmente, la aponeurosis lumbar o toracolumbar o dorsolumbar a las estructuras que se encuentran en la cara posterior del tronco, ¿no? Entonces, para eso sirven las aponeurosis. Muy bien. Siguiente. Luego tenemos vainas sinoviales tendinosas. El término vaina es igual a vagina,
o vagina es igual a vaina. Y el término tendo o tendinis proviene de tendón. Entonces, desde el punto de vista del latín, recuerden que la anatomía también se expresa la nomenclatura a través de frases que provienen del latín, se puede hablar de vagina tendinis, vagina, vaina. Entonces, este es un término que se utiliza generalmente para denominar el órgano sexual femenino, ¿no? La vagina. Pero es un término en general que significa vaina, ¿no? Algo así como donde hay una especie de espacio, ¿no? Espacio hueco, donde se va a ocupar algún otro tipo de órgano o tejido, ¿no? Entonces, en este caso, esta vaina va a recubrir a un tendón, ¿sí? Y por eso se llama vagina tendinis. Es envoltura de tejido conjuntivo que rodea o recubre a un tendón, formando una especie de cavidad que contiene un líquido parecido al líquido sinovial, y de ahí el término de vainas sinoviales tendinosas. Son entonces son zonas que recubren a un tendón y que al recubrir al tendón hacen una especie de cavidad, y dentro de esa cavidad vamos a encontrar un líquido parecido al líquido sinovial, y por eso se denomina vainas sinoviales tendinosas, ¿no? Estas vainas constan de dos capas, una capa fibrosa, de tejido fibroso, que es externa y es densa, es gruesa, y una capa de tejido también fibroso, la misma consistencia que la externa, ¿no? Es más delgada, ¿ya? Y que se supone que es esta capa la que va a secretar el líquido sinovial o parecido al líquido sinovial. Es interna, es blanda y lisa. Y entonces, ¿dónde se encuentran estas vainas? Las vainas tendinosas sinoviales se encuentran principalmente recubriendo a los tendones que discurren por las manos y por los pies. Entonces, en las manos tenemos una cara dorsal y una cara palmar. Entonces, los tendones que vienen de los músculos extensores de los dedos van a estar recubiertos por vainas sinoviales tendinosas. Vale decir, los extensores, ¿no?, comunes y los extensores propios. Igualmente, en la cara palmar van a estar los tendones que provienen de los músculos flexores de los dedos. Además tenemos a los lumbricales y a los interosseos, ¿no? No todos necesariamente van a estar recubiertos por vainas, ¿no? Pero ahí se encuentran. Entonces, estas vainas lo que van a hacer es proteger a los tendones. Ahora, ¿y por qué tienen que protegerlos? Porque obviamente la mano va a estar expuesta a sufrir lesiones, porque la mano es el órgano prensil del ser humano. El ser humano coge a través de la mano. Entonces, como está utilizando constantemente la mano, está en contacto. Estos contactos que vienen a ser fuerzas podrían eventualmente dañar a los tendones, ¿no? Por el hecho de estar constantemente, repito, soportando las fuerzas que se aplican sobre la mano, sobre todo sobre la cara palmar. Entonces, ahí nuestra naturaleza ha hecho de que se concentren las vainas sinoviales tendinosas con la finalidad de proteger a los tendones de los músculos flexores. Muy bien. Y como digo acá también, facilitan su deslizamiento evitando el roce. O sea, cuando un músculo se contrae, ya hemos dicho, el vientre se contrae, los tendones se retraen, se acortan, se deslizan, ¿no? Y normalmente, pues, los tendones van a estar en contacto con los huesos por donde discurren, ¿no? Por ejemplo, los tendones de los flexores de los dedos
tanto el superficial como el profundo, van a apoyarse sobre la cara palmar de los huesos metacarpianos, Y entonces, esos tendones, cada vez que nosotros cerramos la mano, ¿no? Esos tendones se deslizan sobre los huesos, ¿no? Acortándose. ¿De acuerdo? Ese deslizamiento obviamente genera una fuerza que se llama fuerza de rozamiento, que la vamos a estudiar, ¿ya? Y lo que tenemos entonces que saber que ese roce podría eventualmente producir algún tipo de lesión en el tendón o también en el propio hueso. Entonces nuestra naturaleza, ¿qué es lo que ha hecho? Ha hecho de que estos tendones estén recubiertos por estas vainas sinoviales tendinosas y de esa manera disminuyen la fuerza de rozamiento que puede existir entre los tendones y los huesos por donde discurren. Muy bien. Siguiente. Luego tenemos las bursas o bolsas sinoviales. Bursas o bolsas sinoviales. El término bursa es igual que una membrana o saco de cuero. Entonces, por eso el término bursa es un término latín. Bursa. ¿Ya? ¿Y cuál sería su traducción al castellano, al español? Sería bolsa, ¿no? Pero los autores han dicho de que la bursa o bolsa es una membrana generalmente pequeña o saco de cuero, pequeñas bolsas de tejido conectivo que a manera de cojinetes, se ubican en las zonas en que los vientres musculares o los tendones se encuentran en contacto directo con los huesos. Entonces, en nuestro cuerpo, obviamente van a haber muchas zonas en las cuales los tendones o los vientres van a estar en contacto directo con los huesos. Y entonces, para evitar precisamente lo que hemos tratado de explicar hace un momento con las vainas sinoviales tendinosas, para evitar el roce, tiene nuestra naturaleza que haber provisto de algún elemento que disminuya la fricción o el índice de fricción. Y en este caso, las bolsas también cumplen ese papel. ¿Ya? Las bolsas entonces disminuyen la fuerza de fricción que puede haber entre un músculo o su tendón con un hueso por donde discurre. Esa es la idea. Ahora, de todas las bursas, la más conocida, la que más se lesiona, es la bursa que se encuentra debajo del hueso acromion. El acromion es una parte del omóplato, forma parte del omóplato, ¿no? Es la parte externa de la espina del omóplato. Y entonces, este hueso, o esta parte del hueso del acromion, va a estar recubierto por el músculo deltoides, ¿ya? Deltoides. Entonces, cada vez que el deltoides se desliza, es probable, ¿no?, de que haya un roce entre la cara interna del deltoides, o la cara así profunda del deltoides, y el acromion. Entonces, entre ambas estructuras, entre ambos órganos, entre el deltoides y el acromion, va a encontrarse una bursa llamada la bursa subdeltoidea. ¿De acuerdo? Ya. No solamente está el acromion, sino también debajo del acromion vamos a encontrar a la cabeza humeral. ¿Ya? Pero también entre el acromion y el tendón del supraespinoso, están ahí nomás juntitos, puede haber un roce. Entonces, en ese caso, esta bursa cambia su nombre y se denomina bursa subacromial. Es la misma bursa, sino que ocupa dos zonas, la que corresponde por debajo del acromion
entre el acromión y el tendón del supraespinoso, y luego un poco más hacia afuera, ya la que corresponde a el acromión, la cabeza del húmero y el músculo deltoides. Entonces, cuando está debajo del deltoides, a esta bursa le llaman subdeltoidea. ¿Ya? Es una sola bursa, pero que se desplaza en ambas zonas. Muy bien. Entonces ahí pongo las funciones, que es distribuir las presiones que se aplican sobre la zona donde se ubican, evitando que se concentren en puntos reducidos. Eso es un cojinete. Entonces, la bursa tiene esa función, disminuir los puntos de contacto directo, las fuerzas que ahí se aplican, o también disminuir la fricción, ¿no? Entonces reduce la fricción de los dientes y tendones con los huesos por donde discurren. Muy bien, siguiente. Ahora estudiaremos las fascias. En realidad en el manual 24 o 23, le he dado mayor importancia a las fascias. ¿Por qué? Porque desde que hemos publicado esto, hace ya casi 10 años, ¿no? Hasta ahora, obviamente, han aparecido nuevos estudios con respecto a las fascias, ¿no? Y se le ha dado cada vez mayor importancia a la fascia, ¿ya? De tal manera que necesitamos conocer cada vez más de las fascias. Entonces, ¿qué es una fascia? Desde el punto de vista del término en latín, fascia, es un término en latín, la fascia es igual, es sinónimo de venda, es como una venda muscular, ¿ya? Es una venda muscular. Es el tejido conjuntivo que envuelve un músculo. Por dentro de la fascia se encuentra una capa laxa de deslizamiento, el epimicio, junto con el que forma un estuche que delimita un espacio dentro del cual se moviliza el vientre muscular. Es decir, cuando hace un momentico hemos estudiado la composición de un músculo estriado tipo, composición o estructura macroscópica que se observa a simple vista, hemos dicho que la capa más externa o la capa externa que recubre a el vientre muscular se denomina epimicio, ¿ya? Pero encima de esta epimicio vamos a encontrar entonces otra capa, que ya no se llama obviamente epimicio, sino se llama capa de fascia muscular, porque también hay unas fascias que no recubren directamente al músculo. Entonces lo que hace esta fascia que recubre el vientre muscular es reforzar el trabajo del epimicio. Algunos autores consideran de que ambas son fascias y que inclusive el endomicio y el perimicio también son fascias, ¿ya? Entonces es que eso ha sido producto del estudio y el avance que se tiene en relación al conocimiento de las fascias. Entonces hablan de fascias superficiales y fascias profundas, ¿no? Entonces, entre las fascias profundas tenemos la fascia que recubre al músculo y las bolsas o capas de tejido sinovial que forman parte de la estructura del propio músculo, que son el endomicio, el perimicio y el epimicio. El epimicio es la que va a estar en contacto directo con la fascia llamada fascia muscular, ¿ya? Junto con el que forma un estuche que delimita un espacio dentro del cual se moviliza el vientre muscular, evitando de esta manera que al contraerse ocupe espacio que le corresponde a otros músculos. Ya hemos señalado eso cuando hemos hablado de el papel que cumplen las bolsas o capas de tejido conectivo que recubren a la fibra muscular. Siguiente. Entonces pasamos a ver los retináculos. Viene del término retinere, que significa retener, sujetar.
evitar de que se mueva, evitar que se escape. Entonces, estos son una especie de ganchos, entre comillas, ganchos para el pelo, ¿no? Son pequeñas láminas de tejido conectivo que se ubican alrededor de la muñeca y el tobillo, al igual que las vainas tendinosas sinoviales, ¿no? Las vainas se ubican también en las manos y en los pies. Y estos retináculos se ubican alrededor del tobillo y alrededor de la muñeca. Y vamos a tener un retináculo anular, palmar y un retináculo anular dorsal en la muñeca. Igualmente en el pie vamos a tener retináculos, que lo vamos a estudiar en su momento cuando hagamos la anatomía funcional del pie, cuya función es sujetar a los tendones que por ahí discurren con los huesos en los que se asientan. Entonces, todos los tendones obviamente discurren por esas articulaciones, ¿no? Los tendones respectivos. Y los tendones, si no están sujetados, también los tendones podrían eventualmente desplazarse a los lados o acortarse y luego no volverse a estirar. Entonces, estos tejidos llamados retináculos lo que hacen es sujetar a los tendones para que estos tendones se deslicen sobre su propio espacio y no ocupen el espacio de los tendones vecinos. Y además que puedan retraerse, o sea, puedan acortarse y elongarse sin mayor problema, ¿no? Entonces, por eso se llama retináculo, sostienen, sujetan a los tendones para que estos puedan actuar a cabalidad. Siguiente. Entonces ya estudiamos acá los tipos de músculos de acuerdo a su forma. Existen varias clasificaciones. En el manual también hay una clasificación, no moderna, sino es una clasificación que tiene que ver con los músculos más comunes, ¿no? Acá tenemos a los fusiformes, a los cuadriláteros, a los peniformes, al triangular y otras formas. Pueden haber otros tipos de clasificaciones. Siguiente. Los músculos que son fusiformes, son aquellos que tienen forma de usos. Usos es un aparatito que antiguamente se usaba para coser, para tejer, ¿no? Es una parte voluminosa central y hacia los extremos se estrecha, ¿no? Como es un músculo estriado tipo, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso se llama fusiforme, tienen forma de uso, ¿ya? Entonces, los músculos más comunes que tienen forma de uso, fusiformes, son el supinador largo, el palmar mayor, el tibial anterior. Siguiente. Los músculos cuadriláteros, que tienen forma de cuadrado, pero no es un cuadrado perfecto, entonces se llaman cuadriláteros, tienen 4 lados. Tenemos el músculo rectangular, que es un músculo largo, el más largo del cuerpo, que es el sartorio. El músculo que tiene forma de romboidal, como los romboides mayor y menor. El músculo que tiene forma de trapecio, trapezoidal, como el trapecio, que tiene 3 porciones, superior, media e inferior. Y hay otros músculos que sí tienen forma casi cuadrada, por eso se llaman cuadrado crural y cuadrado lumbar. Siguiente. Los músculos penniformes, llamados también pegnados, de penacho o pluma, ¿no? El término penniforme, el término pegnado, viene de penacho o pluma. ¿Y por qué se le llama así? Porque sus fibras se disponen a manera de las barbas de una pluma, formando ángulo con uno de sus tendones, ¿ya? Se subdividen en uni o monopenniformes, bipenniformes y multipenniformes. Uno o monopenniformes es solamente
tienen una parte, un tendón central, del cual emergen o llegan fibras de un lado. Por eso se llama uni o monopenniforme. ¿Ya? Esas fibras siempre van a formar ángulo con el eje longitudinal del respectivo tendón, ¿no? No necesariamente tienen que tener forma penniforme en los dos tendones que forman un músculo, no. Basta que tenga en uno solo para ser considerado como músculo penniforme o pennado. Siguiente. Luego tenemos, bueno, los ejemplos de los unipenniformes son el semitendinoso y el flexor largo del pulgar o primer dedo de la mano. Siguiente. Los bipenniformes son aquellos cuyas fibras se disponen formando ángulos a cada lado del tendón. Por lo general tienen dos porciones o cabezas. Ejemplos, el bíceps braquial, el bíceps femoral. ¿Ya? Ya de eso hemos hablado, entonces son bipenniformes. Los tendones van a tener un tendón común en la parte distal y cada porción va a llegar a ese tendón común a cada lado del tendón, ¿no? Y ahí se va a formar un ángulo entre cada una de las porciones y el respectivo tendón distal. ¿Ya? Eso también hay que tomarlo en cuenta en las prácticas, ¿no? Para no olvidarlo. Siguiente. Los multipenniformes son aquellos que poseen más de dos porciones, de las cuales por lo menos dos forman ángulos con uno de sus tendones. ¿Cuáles son los ejemplos? El deltoides, que tiene un tendón común a nivel de la deltoidea, tiene tres porciones. El cuádriceps, que también tiene un tendón común llamado tendón cuadricipital, que luego se proyecta hacia la tuberosidad anterior de la tibia a través del tendón cuadricipital o ligamento rotuliano. Lo vamos a estudiar, pero recuerden que es un multipenniforme, es decir, que tiene más de dos porciones. Siguiente. Los músculos triangulares que tienen esa forma triangular, por ejemplo, el pectoral mayor, el triangular de la nariz, el triangular de los labios. Siguiente. Otras formas de músculos, tenemos el músculo fusipenniforme, como el recto femoral que tiene forma de uso, pero sus fibras se disponen a cada lado de su tendón distal, sin dividirse en porciones, ¿no? Entonces, este es el recto femoral, o llamado también el recto anterior del cuádriceps, que es fusi y también penniforme. Fusipenniforme. Luego tenemos músculos que tienen forma aserrada o de los picos de una sierra, ¿no? De una sierra, de un cuchillo, ¿no? De un serrucho, como los serratos mayor y menor, que están formados por varias porciones que se disponen en zigzag, semejando a los dientes de una sierra o serrucho. Tienen forma aserrada porque parecen, ¿no? Como si fueran los dientes de un serrucho. Siguiente. Muy bien. Entonces, ahí vamos a hacer la primera pausa de nuestra clase. Son 9:36 en el reloj de mi computadora. Vamos a descansar unos 10 minutos